Hermanos, que el Señor les bendiga. Un placer nuevamente estar acá con ustedes para que juntos estudiemos la palabra del Señor. Ahora pues estamos aquí un poco disfrutando de la naturaleza, un día lindo. Y bueno, es un gusto como siempre. Y bueno, ya comenzamos los servicios en la iglesia. Ya, gracias a Dios, pues ya estamos regresando a las actividades normales. Todavía con algunas restricciones, pero ya el domingo pudimos estar creo que alrededor de 60 personas más o menos. Así de que, como decía, un gusto estar nuevamente con ustedes para que juntos estudiemos la palabra del Señor. Por el momento, pues hasta nuevo aviso, se seguirán grabando las clases dominicales hasta que sea pertinente o que sea pues permitido que podamos pues reiniciar las clases dominicales en la iglesia. Por el momento, pues aquí estaremos. Y como digo, es un placer, un gusto nuevamente para que juntos estamos aquí juntos para estudiar la palabra del Señor. El tema de esta ocasión es nuestra comisión, y es un tema muy conocido, pero siempre vamos a hacer siempre un enfoque del todo, más que todo práctico, porque de eso se trata la Biblia es de escucharla, aplicarla y practicarla. Entonces vamos a hablar acerca de la importancia de la gran comisión, esa comisión que el Señor nos dio, y vamos a ver cuál es la base de esa comisión, porque es que no es imposible llevar a cabo esa misión, esa comisión que el Señor nos dejó. Y vamos a ver los elementos que Dios nos dio para que realmente podamos ser efectivos en el llevar a cabo esa misión que el Señor nos dejó. Pero antes quiero que oremos para que sea el Señor quien tome control de este tiempo y que sea el Señor quien nos enseñe, nos indique, que el Espíritu Santo pueda colocar su palabra en nuestra mente y corazón para que podamos realmente hacer lo que ella nos diga que haga. Oremos. Padre bendito, gracias por este día. Gracias por tu misericordia y gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque hemos amanecido con bien. Gracias, Padre, por todo lo bello que tú has creado. Gracias, Padre, porque eso tú lo hiciste todo para nosotros. Pero también gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque en ella encontramos tu voluntad. Gracias, Padre, porque en esa voluntad está, Señor, la misión que tú nos has encomendado. Y Padre bendito, gracias porque nos haces partícipes de tus planes, nos haces partícipes en tu obra. Y te rogamos que con el Espíritu Santo y con tu palabra nos des la sabiduría y el poder para poder llevar a cabo esta obra que nos has encomendado. Gracias, Dios. Quédate con nosotros y aplica tu palabra en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, la porción que tenemos, en la porción que está basada en la lección de este día, es en el libro de Mateo, el capítulo 28, versículos 18 al 20. Mira lo que dice la palabra del Señor. Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20. Dice así: y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa fue la recomendación de Jesús antes de partir a sus discípulos. Dice que se les apareció, pero algunos dudaban. Entonces Jesús les dijo, dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, tengo todo poder, tengo toda potestad. Por tanto, dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Como forma de introducción, se dice que cuando a Leonardo da Vinci se le pidió, estaba en Roma, la Iglesia Católica estaba en la renovación de los templos, de los edificios, y se le pidió que hiciese una pintura. Y Da Vinci hizo la famosa pintura que todos conocemos de la cena, la última cena, como se conoce la Santa Cena, la última cena. Una obra maestra, una obra bellísima, una obra reconocida por todo el mundo, una obra realmente espectacular, la pintura de Da Vinci de la última cena. Ahora, ¿por qué Da Vinci hizo eso? Bueno, porque se le encomendó, esa fue la misión que se le dio, se le comisionó a Da Vinci que hiciera esa obra. Él no podía hacer otra cosa más que sino que le dijeron, haz esto, y eso fue lo que él hizo. Y él estuvo dispuesto, obviamente, a cumplir la comisión que se le había indicado que hiciese. Con respecto a nosotros como hijos de Dios tenemos una tremenda tarea, una tremenda comisión, una misión que cumplir acá
Y es lo que acabamos de leer en el libro de Mateo capítulo 28. Jesús, cuando Él vino a esta tierra y estuvo entre nosotros, Él eligió a 12. Estos 12 iban a ser preparados, iban a ser capacitados para que cuando Jesús partiera, porque Jesús no vino acá a quedarse acá toda la vida. Él venía con una misión, con un propósito, con algo que tenía que cumplir, y era dar a conocer al Padre, como Él lo dijo en varias ocasiones, dar a conocer al Padre, dar a conocer el reino de Dios, pero también Él venía con el objetivo de presentarse como sacrificio ante el Padre por el pecado de todos nosotros. Pero después venía la continuidad del plan de Dios. ¿Dónde iban a congregarse? ¿Qué iban a hacer estas personas que fuesen alcanzados por el Evangelio? Pues ahí surge la iglesia en el libro de Hechos. Pero para que eso se pudiese llevar a cabo, esta misión, Jesús es claro, les dice: toda potestad me está en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas. Y aquí les dice el Señor en otra porción: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, enseñándoles que guarden todas las cosas y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la misión para nosotros como cristianos. Pero ya hemos escuchado sobre esto muchas ocasiones. Muchas veces hemos escuchado sobre este tema. Hay servicios de misión en la iglesia y siempre se toca esta porción bíblica. Pero hasta que nosotros no entendamos realmente la importancia que tiene esta comisión, esta misión que Dios nos dejó, no lo vamos a hacer. Entonces, como primera pregunta sería: ¿por qué es importante que hablemos a otros acerca de Jesús? ¿Por qué es importante? La respuesta es simple, mi hermano. Porque si tú has sido transformado, si tú has sido salvo por la gracia de Dios, por medio del Evangelio, lo mínimo que tendríamos que hacer es compartir con otros nuestra experiencia con Dios. Compartir con otros la experiencia y la alegría, el gozo de que hemos sido salvos, que hemos sido rescatados del lazo del pecado, que hemos sido rescatados de la influencia del diablo. Bueno, no de la influencia, porque el diablo sigue influenciando, pero hemos sido rescatados, dice la palabra, del reino de las tinieblas, que es el diablo, al reino de la luz. Entonces, eso sería lo mínimo que nosotros tendríamos que hacer: compartir con otros nuestra experiencia. Y ahí es donde radica la importancia de que hablemos a otros acerca de Dios. Porque es así como vamos a expandir el reino de Dios, compartiendo con otros cuál ha sido nuestra experiencia, qué es Dios para nosotros y qué es lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Ese es el punto. Ahora, vamos a ver los elementos que Dios nos ha dejado, los recursos que Dios ha dejado para que podamos realmente ser efectivos, llevar a cabo esta gran comisión como se le conoce. Ahora, ¿en qué consiste la gran comisión? La gran comisión consiste sencillamente en lo que dice acá el capítulo 28 de Mateo, versículos 18 al 20, donde dice, Jesús les dice: toda potestad me está en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la gran comisión. Que vayamos, que llevemos el Evangelio, que compartamos con otros lo que Dios ha hecho en nosotros, cómo Dios ha cambiado nuestras vidas y cómo Dios nos ha librado del poder del pecado, de Satanás mismo. Y esas son las buenas nuevas de salvación. Ahora, en eso consiste la gran comisión. Ahora vamos a ver 4 elementos importantes, 4 recursos que tendríamos que tomar en consideración para que primeramente le demos la seriedad, o que tomemos de una vez por todas en serio la gran comisión. Saber que no estamos solos en esto, que el que nos encomendó la gran comisión promete estar con nosotros y que tiene todo poder. Eso es lo importante. Dice, Jesús tiene toda la autoridad, primeramente. Jesús te manda a hacer discípulos. Jesús te manda a enseñarles a obedecer su palabra. Porque la otra porción dice, enseñándoles que guarden todas las cosas. Eso habla de discipulado. Enseñándoles que guarden todas las cosas, que conozcan la palabra y que la obedezcan. Y ahí dice Dios, el Señor, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Para que esa tarea no sea complicada, no sea difícil, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, capacitándolos, guiándoles, dándoles la sabiduría para que puedan enseñar a otros a obedecer mi palabra. Eso es discipulado. Y Jesús estará contigo, dice, hasta el fin del mundo. Entonces, mi hermano,
Es una tarea que ha sido encomendada a nosotros y que tenemos que llevar a cabo. Pero no estamos solos, ni tampoco el que nos encomienda o nos ordena que hagamos esa labor. No es alguien así por así, es sencillamente Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios mismo, que tiene todo poder, tiene toda potestad, y Él promete estar con nosotros. Entonces, no hay por qué, o no hay razón por qué nosotros no pudiéramos o no pudiésemos hacer esta obra. Si tú miras esta obra desde el punto de vista humano, sencillamente, lógicamente, no puedes hacerlo. Porque esto se tiene que hacer en el poder de Dios, con el poder de Dios. Y es por eso que Dios no omite, no olvida esa parte importante. Cuando Él dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, y dice, y aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso tiene que ser para nosotros la mayor motivación, la garantía de que ese trabajo va a ser hecho guiado por Dios y en el poder de Dios. Entonces, cuando tú te pongas a pensar en hacer esa labor, si alguien viene a los pies del Señor, gloria a Dios. Y si alguien no viene, gloria a Dios. Porque dice la palabra que nosotros sembramos y el Señor se encarga de dar el crecimiento y que la planta dé fruto. El Señor se encarga de regar, de apodar, de cuidar. Nosotros somos llamados a ir y sembrar la semilla, llevar el Evangelio, llevar las buenas nuevas de salvación. Aquí estoy en la yarda de atrás de mi casa. Aquí hay muchas plantas, muchas flores. Mi esposa las siembra y las cuida, se encarga de que estén bien regaditas, que tengan suficiente agua, que les dé suficiente sol, y florecen. Dios nos manda a que llevemos y sembremos la semilla, que llevemos el Evangelio. El resto le corresponde a Dios. Pero para ese trabajo de llevar y sembrar la semilla, se necesita que se haga en el poder de Dios. Y tenemos esos recursos con nosotros. ¿Cómo es posible ser hecho una... ahora, cuando hablamos de nuevo nacimiento, cuando hablamos de que hay que llevar el mensaje del Evangelio para que las personas se conviertan, cuando la persona se convierte, dice la palabra que se convierte en una nueva criatura. Y para ello vamos a ir a segunda libro de Corintios, segunda carta a los Corintios, el capítulo 5. Segunda carta a los Corintios, el capítulo 5, versículos 16 al 19. Porciones bíblicas que ustedes ya conocen también, en donde se nos habla que somos nuevas criaturas. Dice así, el versículo 16, 5-16 dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y luego dice 18, y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Ese es el mensaje que Dios quiere que llevemos. Que en Cristo hay perdón de pecados y que a través de Cristo nos podemos reconciliar con Dios. Y dice Pablo, y ese ministerio de la reconciliación nos ha sido encomendado a nosotros. O sea, está hablando de la misma misión, de la misma comisión de llevar el Evangelio en otras palabras. En otras palabras, o sea, el ministerio de la reconciliación es sencillamente el ministerio de la gran comisión, de ir y hacer discípulos, de ir y llevar el Evangelio. Pablo lo presenta de otra forma, pero Pablo lo enfoca desde el punto de vista, dice, de ya como nueva criatura. Porque eso es lo que sucede cuando venimos a los pies del Señor. Cristo nos transforma, nos hace nuevas criaturas, y ahora dice, somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios transformados. Así es de que eso es lo que Pablo nos dice. Ahora, ¿cómo es posible nacer de nuevo? Pues el proceso de nacer de nuevo ya lo conocemos también. Se me viene a la mente el pasaje de cuando Nicodemo viene de noche a ver a Jesús y le dice, ¿qué tengo que hacer yo para ser salvo? Jesús le explica y le dice, es necesario que nazcan de nuevo.
Cuando nosotros venimos a los pies del Señor, todos sabemos, y usted lo sabe, mi hermano, hay un milagro que se lleva a cabo. Volvemos a nacer, pero nacemos del Espíritu, espiritualmente. Y Dios nos transforma y nos convierte en nuevas criaturas. Ahora ya con el poder del Espíritu Santo en nosotros, somos hijos de Dios, hemos sido sellados y ahora estamos en condiciones o en la condición para poder llevar a cabo la voluntad del Señor. Y así es como se ha ido multiplicando el pueblo de Dios, el reino de Dios. ¿Qué tal si los discípulos no hubiesen tomado en serio lo que Dios les dijo en Mateo 28? Tú y yo no estuviéramos acá, hermano. El Evangelio no hubiese llegado hasta nosotros. Pero lo tomaron tan en serio y Dios cumplió al pie de la letra su promesa. Y le dice, pero recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu sobre vosotros. Y me seréis testigo, llevaréis mi mensaje de salvación a Judea, a Jerusalén, a Samaria, hasta lo último de la tierra. 50 días más tarde sucede lo que ya escuchamos también hace unos domingos por medio del hermano Frank. Vino el día del Pentecostés y el Espíritu Santo vino sobre ellos y los revistió de poder. La gente no los conocía. La gente se quedó pasmada, admirada de ver de que gente tan común y corriente les escuchaban hablar en sus lenguas, porque esa fue la evidencia de que el Espíritu había llegado. Y Pablo se levanta con todo poder, reivindicando y dando por sentado que la promesa del Señor se estaba cumpliendo, cuando él dijo, y recibiréis poder cuando el Espíritu Santo ha venido sobre nosotros. Y Pedro se levanta y habla a las multitudes, y finalmente ese día se convierten miles de personas. 3,000 personas, más o menos, dice. Decíamos la vez pasada que en un lapso de días, semanas quizás, la iglesia contaba con 8,000 miembros. Y el impacto que eso causó en la sociedad, en la ciudad de ese tiempo, fue realmente grandioso, porque la gente empezó a ver cómo la mano de Dios se movía, y se empezó a ver cómo la iglesia surgía, cómo la iglesia nacía. ¿Por qué? Porque esos hombres tomaron en serio el mandato del Señor, tomaron en serio la gran comisión, se dieron por enterados de que no estaban solos y que la promesa de Dios era certera al 100%. Ahora, ¿qué pasa con el pueblo cristiano hoy en día? Hoy nos entretenemos más en otras cosas, menos en compartir con otros lo que Dios ha hecho por nosotros. Nos entretenemos más en otras cosas, menos que compartir el mensaje de salvación. Nos entretenemos más en otras cosas, menos en hacer discípulos, en enseñarle a aquel que va recién convirtiéndose, que ella es nueva, que es ya una nueva criatura, a que conozca la palabra y que la obedezca, y eso se llama discipulado. Nos entretenemos más en otras cosas, en crear estrategias X, menos en irnos a lo simple, a lo que Dios realmente nos ha dicho que tenemos que hacer: compartir su evangelio y discipular a esos nuevos creyentes. Es así como una iglesia crece, y es así como una iglesia se mantiene, con la palabra de Dios y en el poder de Dios. Sí, pero ¿y qué pasa con esas iglesias grandísimas que tienen miles de miembros? Mucha de esa gente que va a esas iglesias ni siquiera han sido transformados, ni siquiera son nuevas criaturas, como dicen. Están allí porque se sienten bien, porque les gusta, pero no ha habido un arrepentimiento genuino. Entonces, esa es la gran diferencia. Nuestra iglesia tiene ya 38 años. Y hemos dicho que, y se ha repetido varias veces, que es una iglesia cristocéntrica y bibliocéntrica. Eso es lo que Dios quiere. Que la iglesia predique la palabra, que la iglesia predique el evangelio, y del resto Él se encarga. Es por eso que nuestra iglesia ha podido sobrevivir a pesar de las diferentes circunstancias que han sucedido en nuestra iglesia, porque la iglesia es de Dios y Él es quien la sostiene y la protege. Nosotros estamos llamados a hacer el trabajo que Dios quiere que hagamos: compartir su evangelio, hacer discípulos, y que estemos seguros de que en todo ello, en todo ese proceso, Dios está con nosotros. ¿Por qué? Él lo dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y dice: y yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. La presencia de Dios con nosotros a través de su Espíritu es permanente con nosotros, capacitándonos, ayudándonos y
dándonos la fuerza para continuar adelante. Yo sé que muchas veces no es fácil, pero estemos seguros de que Dios está con nosotros. ¿Por qué es urgente entonces, mi hermano? Una pregunta más. ¿Por qué es urgente que nosotros llevemos a otros al arrepentimiento? ¿Por qué es urgente que llamemos a otros al arrepentimiento? Es urgente porque el tiempo es corto. Es urgente porque aquí en esta tierra no somos eternos. Y cada minuto, cada segundo cuenta. Cada vez que nosotros somos negligentes en compartir el Evangelio con alguien, y posiblemente ese alguien está en urgencia de conocer el mensaje de salvación de Dios, y no lo hacemos, estamos arriesgando que esta persona se vaya a la eternidad sin haber conocido o sin haber escuchado el mensaje de salvación. Y eso es una responsabilidad seria para nosotros, porque fuimos negligentes y no compartimos, no hicimos lo que Dios nos pide que hagamos. ¿Cuántos testimonios hemos escuchado de personas que se da cuenta de que una persona la vio durante mucho tiempo y nunca le habló al Señor? De repente, de un día para otro, esa persona muere y escuchamos testimonios de tristeza, de remordimiento, de decir, le dice a la gente, yo tuve la oportunidad de compartir con esa persona, yo la miraba todos los días y nunca me di cuenta por qué situación estaba pasando y nunca le compartí el Evangelio. Pero ya cuando esa reflexión llega y es muy tarde, porque tuviste el tiempo y no lo hiciste, y cuando te das cuenta la persona partió a la otra vida, a la eternidad, y posiblemente partió sin Dios. Dios te lo puso enfrente varias veces, muchas veces, y tú no tomaste la iniciativa de hacer lo que Dios te manda que haga, compartir su Evangelio. Entonces, hermano, que no te agarre por sorpresa, o que no te suceda a ti esa misma experiencia. Comparte a Cristo, comparte lo que Dios ha hecho en tu vida, cada vez que tengas la oportunidad. Y siéntete tranquilo que cuando llegues allá a la presencia del Señor, el Señor te va a decir, buen siervo y fiel. En lo poco me fuiste fiel, ven, sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos. Entonces, para recapitular un poco lo que es la nueva criatura, una nueva criatura es una persona que ha nacido de nuevo. La salvación viene del Señor y fuimos o fuiste reconciliados con nuestro Padre Celestial. Eso es lo que es la nueva criatura de la que habla Pablo. Entonces, mis hermanos, el punto ahora es, ¿qué vamos a hacer con esto de la gran comisión? ¿Qué es lo que vamos a hacer y qué actitud vamos a tomar con este mandato que el Señor nos ha dado? Porque dice la palabra que, dice en 2 Corintios, el capítulo 5, versículos del 20 al 21, dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, dice, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, además de que Dios nos ha dado una misión de que llevemos el Evangelio, que hagamos discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, también la palabra dice que somos embajadores, somos representantes de Dios acá en la tierra, y por lo tanto tenemos la responsabilidad de representar dignamente ese reino, que es el reino celestial, representar a Dios y así llevar las buenas nuevas de salvación a aquellos que todavía no las tienen, para que sean entonces nuevas criaturas. Ahora, eso es importante que nosotros lo tomemos en cuenta. Somos embajadores de Dios. Ahora, eres un embajador de Jesucristo para llamar a otros al arrepentimiento y a la fe en Él. La base de la justificación delante de Dios es Jesucristo. O sea, no podemos hablar de otro mensaje, sino que Cristo es el medio de salvación y por medio del cual Dios nos justifica por el sacrificio de Cristo llevado a cabo en la cruz de Calvario. Para ir terminando entonces, mis hermanos, quiero que tomemos en cuenta algo ya para ir terminando. Tenemos que proclamar a Cristo en donde quiera que vayamos. Donde quiera que vayas, hermano, cualquier oportunidad que se te presente, tienes que transmitir, tienes que
presentar el mensaje de salvación, tienes que hablar de Cristo, tienes que hablar de Dios, tienes que hablar de todo aquello que Dios ha hecho en tu vida. Y yo sé que todos tenemos un antes. Todos nosotros sabemos de que Dios ha sido bueno con nosotros. Todos nosotros recordamos de dónde el Señor nos sacó. Ese es el mensaje del Evangelio. Decir lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Recuerda constantemente que el problema más grande es el incrédulo, del incrédulo de su pecado. Acordémonos de que el problema más grande es el pecado del incrédulo. Y debemos denunciarle de que su pecado puede ser perdonado y que en Dios hay salvación. Debemos de presentarlo así, de esa forma. Ahora, como forma de conclusión, piensa en el enorme privilegio que tienes como cristiano de que Dios te haya hecho partícipe de la obra del ministerio. Él desea que seas parte de dar a conocer su amor y su bondad. Tenemos que reconocer de que Dios en su misericordia nos ha hecho partícipe de ese ministerio. Y tenemos que dar a conocer su amor, su misericordia y su bondad. No debemos dejar proclamar el nombre de Dios. No debemos de dejar de proclamar el mensaje de salvación. Es nuestra responsabilidad. Es un privilegio. Es un privilegio que Dios nos ha dado. Pero además de privilegio, es una responsabilidad y es una orden que Dios nos dio, que Cristo nos dio. Dice, toda potestad, dice Jesucristo, me está en el cielo y en la tierra. Por tanto, o sea, partiendo de esa potestad, de ese poder que Dios me ha dado, que Cristo tiene, dice Jesús, que mi Padre me ha dado, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego le agregamos la otra porción que dice, y aquí estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Mis hermanos, que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude a ser fieles a esa comisión que el Señor nos ha dado. Que seamos fieles en llevar el mensaje del Evangelio a aquellos que no lo tienen. Que seamos fieles en llevar el mensaje de salvación y reconocerte que es una responsabilidad y también es un privilegio que Dios nos ha dado. Así que, mis hermanos, mi oración es de que el Señor nos ayude, que el Señor nos dé la fuerza y que aprovechemos cada oportunidad que podamos tener para poder llevar el Evangelio a aquellos que todavía no le conocen. Oremos. Padre Santo que estás en los cielos, gracias te doy en este día porque tú eres bueno. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Padre, porque en ella encontramos tu voluntad. Gracias por hacernos partícipes y darnos el privilegio de poder, Señor, participar en ese ministerio que es de llevar la buena nueva de salvación a aquellos que no te conocen. Padre Santo, danos la fuerza, danos la capacidad por medio del Espíritu y de tu palabra para que podamos, Señor, cumplir esa misión que nos has encomendado y que muchas personas puedan venir a tus pies reconciliados contigo. Gracias, Padre bendito, porque Jesucristo es el medio de reconciliación para contigo. Bendícenos, Padre, síguenos guardando, cúbrenos con tu sangre y ayúdanos, Padre, a glorificar y alabar y darte la honra a ti solamente. Bendito seas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, un placer, como dije nuevamente, y que el Señor les bendiga y estaremos acá hasta la próxima. Mientras tanto, hermano, no olvides, debemos de aprovechar cada oportunidad que Dios nos da para poder compartir el mensaje de salvación. Que Dios les bendiga. Una linda semana. Bendiciones.